Dios te bendiga, buenas tardes. Hoy vamos a compartir la palabra en el nombre de Jesús, Apocalipsis capítulo 13, versículo 11. Oremos primero. Señor, te doy gracias en esta hora, te pido que me ayudes a predicar tu palabra es verdad, tu palabra es la que nos fortalece, tu palabra es la que nos da luz en medio de las tinieblas. Por eso te pido que tomes control de mi vida. Reconozco que sin tu ayuda no puedo predicar, sin tu ayuda nada puedo hacer, pero si tú pones tu buena mano, tu Espíritu Santo me ayudará y me hará entender la palabra, el mensaje que quiero compartir, Señor, en el nombre de Jesús con todos mis hermanos. Bendice mi vida y bendice a todos aquellos hermanos, hermanas, pastores, apóstoles, todos aquellos que verán este video. En el nombre de Jesús te doy gracias, Señor. Amén y amén. Apocalipsis capítulo 13, versículo 11. Dice Juan: después vi otra bestia que subió de la tierra y tiene dos cuernos semejante a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se les ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues es número de hombre, y su número es 666. Meditemos. En la primera bestia que hemos predicado ayer, aparece con mayor poder, mayor autoridad, mayor dominio, mayor fuerza, porque la Biblia dice que la primera bestia tenía 7 cabezas y 10 cuernos. La primera bestia, 7 cabezas. Ayer volvimos al libro de Daniel para dar parte de la revelación de la primera bestia con las 7 cabezas y los 10 cuernos. Fíjese que la primera bestia también aparece en el Apocalipsis más adelante. Aparece la bestia, la que se levanta del mar, dice la palabra, y claramente el Apocalipsis más adelante, cuando hablamos de mar o muchas aguas, se refiere que es levantada de entre la multitud. Gloria a Dios. Fíjese que en el Apocalipsis, en el capítulo 17, vuelve a aparecer la primera bestia, de las 7 cabezas y los 10 cuernos. Dice Apocalipsis 17: y me llevó en el espíritu al desierto, y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombre de blasfemias,
que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Aparece la bestia ahora, en este pasaje de Apocalipsis 17, aparece con una mujer que está sentada sobre ella. Una mujer sentada, dice la palabra, esta mujer está vestida de púrpura, en el 17:4, de púrpura escarlata, adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro, llena de abominaciones, de la inmundicia de su fornicación. Entonces la bestia, la primera bestia, vuelve a aparecer aquí, la bestia con 7 cabezas y 10 cuernos, pero dice la palabra que una mujer estaba vestida de púrpura, gloria a Dios, y estaba esta mujer sentada sobre la bestia. Entonces dice la palabra, más adelante, esto es para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas de la bestia son 7 montes. Escuche, las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer, y son 7 reyes. 5 de ellos han caído, dice, uno es y el otro aún no ha venido, pero cuando venga es necesario que dure breve tiempo. Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que dice que aún no han recibido el reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Gloria a Dios. Ese es el propósito, entregarle a la primera bestia el poder, la autoridad, el dominio, el señorío. O sea, tiene un gran respaldo la primera bestia. La primera bestia en el Apocalipsis, estas 2 bestias que aparecen, esa primera bestia representa al anticristo, lo que nosotros siempre hablamos y que siempre predicamos y que todos los creyentes queremos saber. ¿Quién es el anticristo? ¿Cómo será el anticristo? ¿De dónde se levantará el anticristo? Bueno, se levanta, dice la palabra, del mar. Se levanta del mar, y el mar significa mar, multitud, aguas, muchas aguas, se refiere multitud o naciones. Se levanta de la tierra, claro, de entre la multitud. Gloria a Dios. La primera bestia del Apocalipsis representa al anticristo. Por eso el anticristo tiene esa sagacidad, esa sabiduría. Aún más, la Biblia dice, será más sabio que Daniel. Esa sabiduría dada por el dragón, y con esa sabiduría cautiva a las multitudes, cautiva a las naciones, cautiva a las autoridades. Toma tal dominio que aún toma el dominio dice la palabra, de los ejércitos de la tierra. Toma todo el poder militar de la tierra. Entonces se hace de un gran ejército, donde dice la Biblia que la primera bestia se forma un gran ejército en la tierra. Las naciones más poderosas las reúne. Ese pasaje está en Apocalipsis, en el capítulo 19, lo que yo le estoy hablando ahora, sobre la primera bestia, que está en el 13, que reúne a todos los ejércitos de la tierra. Gloria a Dios. Dice la palabra en el capítulo 19, Apocalipsis, y versículo 19, dice, y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos, reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Pero dice la palabra, escuche, y la bestia fue apresada. La primera bestia del Apocalipsis reúne a las grandes potencias de la tierra, reúne a todos los ejércitos para guerrear, o sea, para desatar una guerra.
Pero la Biblia dice que después que hace toda esta obra de destrucción masiva, diríamos, también dice la Biblia que esta bestia aparece, fíjese, gloria a Dios, dice la palabra que hace guerra contra el Cordero, gloria a Dios, contra el Cordero. Pero dice la palabra que el Cordero los vence. Esa palabra está en el capítulo 17 y versículo 14. Dice, pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados, elegidos y fieles. Gloria a Dios. Hermanos, la obra del enemigo, la obra de destrucción preparada por estas dos bestias, o estos dos, como dijimos ayer, estos dos personajes que aparecen en la Biblia. La Biblia nos enseña que la primera bestia tiene más poder y tiene más autoridad recibida del dragón. Claro, pero necesita reunir a todos los habitantes de la tierra, y aparece la otra bestia para completar este trabajo, ¿me entiende? Esta obra destructora. Aparece otra bestia, dice en el capítulo 13, versículo 11. Después vi otra bestia que subía de la tierra, que tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. ¿Quién es la segunda bestia que aparece en el capítulo 13 y versículo 11? Esta bestia que dice la palabra, que tiene 2 cuernos semejante a la de un cordero, pero hablaba como dragón, y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. El trabajo de la segunda bestia es lograr que los moradores de la tierra rindan culto y adoración a la primera bestia. Culto y adoración a la primera bestia. Pero ¿quién es esta segunda bestia que aparece en el Apocalipsis capítulo 13 y versículo 11? Vuelve a aparecer en Apocalipsis, gloria a Dios, la segunda bestia aparece en el Apocalipsis, en el capítulo 19 y versículo 19, acá aparece la primera bestia y la segunda, acá aparecen los dos. Habíamos leído en el capítulo 19, donde dice, y vi la bestia y a los reyes de la tierra, a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta, que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen, y estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. La segunda bestia del Apocalipsis capítulo 13 y versículo 11 es el falso profeta. Es el falso profeta. Una cosa es el anticristo y otro el falso profeta. Recuerde que esta obra es entre el dragón, el falso profeta y el anticristo, imitando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, la obra gloriosa que Dios hizo a través de Jesucristo. El Señor mandó a Juan a preparar el camino del Señor, gloria a Dios, antes que el Señor se manifestara. Juan predicó el arrepentimiento, habló a las multitudes, les habló del Salvador, de nuestro Señor, gloria a Dios. Y aquí aparece esta bestia con su profeta falso, con su falso profeta. Y el falso profeta, dice la palabra de Dios,
hace que todos los moradores de la tierra rindan adoración a la bestia. Eso dice la palabra. También dice la palabra que hace grandes señales. Hace grandes señales. Eso está en el libro de Tesalonicenses. De tal manera que hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Fíjese la señal que hace, dice la palabra, descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se les ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Así que hay un mandamiento. Este mandamiento es rendirle culto, rendirle adoración a la bestia, y toda la tierra adora, dice la palabra, porque son engañadas las multitudes por este falso profeta. Y nosotros debemos tener en este tiempo, hermanos y hermanas, mucho cuidado, porque la palabra dice que muchos falsos se levantarán. Dice que muchos engañadores se levantarán, dice la palabra de Dios, en los últimos tiempos, muchos falsos profetas, muchos falsos maestros, dice que engañarán. Esa palabra está en el libro de Judas. En el libro de Judas usted va a encontrarse con este pasaje, el cual se refiere también al falso profeta, y también podemos ir al libro de Pedro. Fíjese que la Biblia en el libro de Judas dice falsas doctrinas y falsos maestros. Amados, dice, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros, exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, al único soberano y a nuestro Señor Jesucristo. Entonces dice la palabra que estos falsos maestros, falsas doctrinas, entrarán encubiertamente, o sea, de una manera el cual no podamos darnos cuenta. Una forma de engañar, una forma de trabajar en lo secreto. Diríamos un acto de espionaje, controlar, entrar y meter esa obra de engaño, porque así trabaja el enemigo. Trabaja con el engaño, trabaja con la mentira, trabaja en lo oculto. Siempre el enemigo está obrando y buscando la destrucción de la humanidad, porque esa es la obra de él, ¿me entiende? Engañar a toda la humanidad y destruir a toda la humanidad. Entonces, en forma secreta, nosotros quizás hay cosas que no podemos ver ni entender, pero en lo secreto hay muchas cosas que se están haciendo, obras de destrucción en lo secreto, que hay cosas que no salen a luz, y el diablo está trabajando para destruir, porque esa es la obra de él, es destruir, dice la palabra, matar, hurtar y destruir. Y dice la palabra que estos hombres impíos convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Usted sabe lo que es el libertinaje, donde está todo permitido, donde está todo bien, ¿me entiende? O sea, uno hace lo que le viene al corazón, cree que está bien y lo hace, y se entrega a una vida de libertinaje. Pero dice la palabra, mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. La palabra dice que primero Dios sacará al pueblo, Dios primero libertará al pueblo, y después el Señor, dice, destruirá a los que no creen, a los que no creyeron, gloria a Dios, al mensaje de la palabra de Dios. Aún dice la Biblia, escuche, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día.
los ángeles que desobedecieron, los ángeles que no guardaron, dice la palabra, su dignidad, gloria a Dios, ellos también, dice la palabra, están guardados por el Señor para el juicio del gran día. La Biblia también nos enseña, hablando de juicio, nos habla del juicio final. Nosotros hemos visto en películas donde se habla mucho de juicio, el juicio final. Muchas películas que hablan, usan este pasaje bíblico, ¿me entiende? Donde se usa este pasaje y lo usan en las películas de juicio final. El último juicio en la Biblia aparece en el capítulo 20, el juicio final, y versículo 11. Ahí aparece donde ya Dios ejecuta toda su obra, donde Dios ya culminó con esta obra de salvación, donde el Señor hace nueva todas las cosas. Pero fíjese, acá hay algo muy importante. La palabra de Dios dice que todos resucitaremos, que todos seremos levantados de los muertos. Los creyentes y los no creyentes, todos seremos levantados de los muertos. Pero hay una diferencia entre aquel que aceptó a Cristo. El que acepta a Cristo, dice la palabra, pasa por los tribunales de Cristo, ¿me entiende? Y tenemos un abogado que es Cristo Jesús, y Él es el que aboga nuestra causa, Él es el que murió por nosotros, Él es el que intercede por nosotros, gloria al Señor. Pero los que van delante del trono blanco, se presentan delante de Dios en este juicio final, ellos no tienen un abogado, no tiene quien los defienda, porque no aceptaron al abogado, o sea, no aceptaron al Salvador, no aceptaron a aquel que puede interceder por ellos, porque la oportunidad que Dios nos da es acá en la tierra. En este trono blanco, dice la palabra en el capítulo 20, versículo 11, gloria a Dios, y vi, dice, un gran trono blanco, y el que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Dice, y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Este es el juicio final. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego, dice, y esta es la segunda muerte. He predicado en el capítulo 1 de Apocalipsis, para los que no creen que hay una segunda muerte, hay una segunda muerte. Hay un pasaje bíblico en el cual el Señor le promete a los vencedores, a los que han peleado la batalla, los que no han negado a Cristo, los que se han mantenido firmes, los que han avanzado. Hay una promesa hablando de este pasaje de Apocalipsis capítulo 20 y versículo 14, donde dice, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego, esta es la segunda muerte. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. En Apocalipsis capítulo 8, versículo 11, Apocalipsis quiero decir capítulo 2 y versículo 11, dice la Biblia, el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, el que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. El que venciere, el que peleó la batalla,
el que se mantuvo firme, gloria a Dios, el que no negó el nombre del Señor, el que predicó en medio de la tormenta, en medio de los problemas, el que no negó el nombre de Jesucristo, el que se mantuvo firme en la palabra, en la promesa de vida eterna, se mantuvo firme en esta salvación, en este regalo que Dios le ha prometido, y por nada ha claudicado, por nada se ha apartado, sino que guardó la fe, la confianza, la esperanza. Hay un pasaje que dice: ahora permanece la fe, la esperanza y el amor. Y estos vencedores, dice la palabra, que no sufrirán daño de la segunda muerte. Pero a estas personas que aparecen aquí, que fueron levantados de los muertos, multitudes en gran manera, dice: el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado en el lago de fuego. Fíjese, al mismo lugar donde fue lanzado la primera bestia y la segunda bestia, el anticristo y el falso profeta, son lanzados en este mismo lago, porque así dice la palabra de Dios. Escuchen. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta, que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado a su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro del lago de fuego que arde con azufre. Ese es el juicio final. Esa es la consecuencia de los que no aceptaron a Cristo ni anotaron sus nombres en el libro de la vida que está en los cielos, porque dice la palabra que los libros fueron abiertos y sus nombres no estaban escritos en esos libros, y al no estar escritos en esos libros fueron juzgados según sus obras y fueron lanzados al lago de fuego. ¿Cómo despreciar una salvación tan grande? ¿Cómo de rechazar esta salvación tan grande, el cual Dios nos promete a través de la palabra? Debemos saber que después, otra cosa que quiero explicarles: el falso profeta y la bestia son lanzados a este lago de fuego, pero el dragón, la serpiente antigua, diablo y Satanás, aún en ese tiempo no es lanzado en ese lago que arde con fuego y azufre. Dice la palabra que el dragón, o sea Satanás, dice que es apresado en el capítulo 20 de Apocalipsis. Vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo, y lo encerró, y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos los 1000 años. Después de esto, debe ser desatado por un poco de tiempo. Dice la palabra, escuche, ¿cómo es el plan de Dios? Aún Dios tiene preparado para ese milenio. En ese milenio Satanás está atado como el engañador, el que engañó a las naciones, el que engañó a los moradores de la tierra. Está encerrado, está encarcelado, está encadenado. Será un tiempo de paz sobre la tierra. 1000 años, dice la palabra. 1000 años. Los que aceptaron a Cristo, los que vencieron, gloria a Dios, aparecen reinando con Cristo en el milenio. Lo dice la palabra, no es que lo digo yo, lo dice la Escritura. Aún más dice la palabra, escuche: bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Reinaremos con Cristo 1000 años, estaremos con el Señor. Qué palabra, hermano, qué promesa. No es como dicen los testigos de Jehová, sino lo que dice aquí la Escritura. También dice la palabra, escuche, después que el diablo es apresado y es encadenado en el milenio,
donde Él es encerrado y el falso profeta ya está en el lago de fuego, la bestia ya está en el lago de fuego. Gloria a Dios. Ese es el pago del engaño, de la mentira, de toda esa obra de destrucción. ¿Por qué? Porque el falso profeta fue el que incitó a toda la creación de Dios. El Señor creó al hombre para que lo adore. Lo dice el Salmo 148. El Salmo 148 nos habla la Biblia y nos exhorta, porque dice la palabra exhortación, a toda la creación para que alabe al Señor. Y recordemos que la palabra de Dios no puede ser cambiada ni puede ser quebrantada. El Salmo 148 dice: alabad a Jehová desde los cielos, alabadle en las alturas, alabadle vosotros todos sus ángeles, alabadle vosotros todos sus ejércitos, alabadle sol y luna, alabadle vosotros todas lucientes estrellas, alabadle el cielo de los cielos y las aguas que están sobre los cielos. Alaben el nombre de Jehová, porque Él mandó y fueron creados. Los hizo ser eternamente y para siempre, y les puso ley que no será quebrantada. Alabadle vosotros desde la tierra, los monstruos marinos, todos los abismos, el fuego y el granizo, la nieve y el vapor, el viento de tempestad que ejecuta su palabra, los montes y todos los collados, el árbol de fruto, todos los cedros, la bestia y todo animal, reptiles y volátiles, los reyes de la tierra, todos los pueblos, los príncipes y todos los jueces de la tierra, los jóvenes y también las doncellas, los ancianos y los niños. Alaben el nombre de Jehová, porque solo su nombre es enaltecido, su gloria es sobre tierra y cielos. Él ha exaltado el poderío de su pueblo, alábenle todos sus santos, los hijos de Israel, y el pueblo a él cercano. Aleluya. La alabanza es para el Señor. El Señor exhorta a toda la creación que alabe al Señor y que adore al Señor. Aún más la Biblia dice: los que adoran a Dios en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Gloria a Dios, porque nosotros, por el Espíritu Santo, hoy podemos adorar al Señor. Hemos aprendido a adorarle, a agradecerle, a honrarle, a bendecirle. Nosotros hemos escapado de este lazo de Satanás, de este engaño que está pronto a manifestarse. Quizás los hermanos dicen: amigo querido, la Biblia nos enseña, cuando digo dicen, yo me incluyo, que no pongamos la esperanza en la tierra. La Biblia nos dice, hermanos, que no miremos las cosas de abajo, que no pongamos nuestra esperanza en las riquezas, que no miremos las cosas terrenales. Eso nos dice la palabra de Dios. El Señor nos habla y nos dice que nosotros pongamos la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra. No, en la tierra no, porque acá es pasajero, acá todo se termina. En la tierra, todo lo que nosotros vemos es por un poco de tiempo. Él lo dice la palabra de Dios. Nosotros somos de arriba, no somos de acá. Si nosotros esperamos que en la tierra, nosotros también, Dios dice que nos va a bendecir. Claro que Dios nos va a bendecir, porque aún estamos aquí. Pero nosotros debemos poner nuestro corazón en las cosas de arriba. Donde está tu corazón, dice, donde está tu tesoro, allí estará tu corazón. Nosotros debemos poner el corazón en la eternidad, en lo que ya pronto, miren lo que la palabra que les digo, que ya pronto nosotros vamos a estar con el Señor. Yo siempre predico de esta manera porque nosotros estamos en los últimos tiempos. Pero, pastor, hace mucho tiempo que escucho que estamos en los últimos tiempos, que el Señor viene. El Señor viene. El Señor no dejará a su pueblo, dice la palabra, no dejará a su pueblo perecer en esta
en esta obra destructora del enemigo que está tramando, que ya está, dice la palabra, que ya está en el mundo, que ya está manifestándose, que ya está dando señales de que estamos en los últimos tiempos. Entonces nosotros como iglesia, como siervos, como hijos de Dios, ya es tiempo de, como dice la palabra, el que vende es como si no vendiera nada. El que se goza como si no se alegrase, ¿me entiende? Porque estamos en los tiempos finales. ¿Por qué? Porque en el Mateo capítulo 24 nos dice la palabra de Dios, es importante que usted en su corazón atesore la palabra, lo que el Espíritu de Dios habla a través de su siervo, porque el Señor dice su palabra, que Él hablará por nuestra boca, gloria a Dios. Fíjese, la palabra de Dios en Mateo y en el libro de Pedro también, gloria a Dios, dice la palabra, escuche, pero el día y la hora nadie lo sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se lo llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velad, porque no sabéis a qué hora ha de venir nuestro Señor. Entonces la palabra nos está alertando a nosotros que la venida del Señor está cerca, los tiempos se acortan, el reloj de Dios está llegando, el reloj de Dios, el tiempo de Dios, y el Señor dice que el Espíritu Santo nos enseñará a discernir los tiempos, gloria a Dios, en los cuales el Señor ha de venir, el cual el Señor ha de sacar a su pueblo. Aún más, la Biblia dice, esta palabra es para nosotros, dice el Señor, no hagas tesoro en la tierra, no te aferres al tesoro de la tierra, no te aferres a las cosas que ves, no te aferres a lo material, no, usted tiene que agarrarse bien fuerte del Señor y estar como esa virgen preparada con aceite en su lámpara, estar atenta, entonces estar bien preparada para la venida del Señor. Estamos en tiempos donde van a empezar a manifestarse situaciones que a nosotros no nos tiene que sorprender, a los creyentes, a los hijos de Dios, a la iglesia, porque nosotros, una vez más, tenemos nuestra mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Amigo querido, en esta tierra, Satanás, el diablo, está esperando esta obra de destrucción, está manifestándose, la está preparando, ¿me entiende? Por eso la Biblia dice, cuando digan paz y seguridad y vendrá destrucción, no nos dejemos cautivar por las cosas por el avance que hay hoy en día, porque el Señor dice que la ciencia aumentará. La ciencia aumentará. El avance tecnológico, el avance de todo lo que nosotros estamos viendo, porque estamos viviendo en plena era digital. Nosotros estamos viviendo los últimos tiempos finales. Este es el último tiempo. Que nada te atrape, mi hermano. Que nada de eso te distraiga. Que nada de eso, amigo querido, haga que tu corazón o tu confianza o que te haga aferrar a las cosas que nosotros estamos viendo en este tiempo. No, es tiempo ya de mirar a Cristo, de levantar las manos al cielo, levantarse cada día y cada noche, porque el Espíritu Santo, como nunca, nos está levantando, nos está alertando, el Espíritu Santo nos está despertando a la madrugada, nos está llevando a la oración, a la búsqueda de Dios, porque nosotros hemos puesto la confianza en el Señor. Y estamos esperando esa manifestación gloriosa. Todo lo que usted tiene que dar acá, todo lo que tiene que dar acá. ¿Me entiende? Entonces,
estos son tiempos donde debemos estar preparados, porque esta bestia, el anticristo, y la segunda bestia, el falso profeta, hace su obra de mentira. Engaña a los moradores de la tierra, dice, pero escuche para peor, mire lo que hace. Dice la palabra, y hacía que todos los, escuche, hacía que a todos, mire lo que hace el falso profeta, la obra que tiene preparada para el encierro, para el encarcelamiento. La palabra dice que también habla la palabra de que seremos perseguidos, seremos encarcelados, dice la palabra, muchos serán muertos, dice la Biblia. Yo predico la palabra de Dios, y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. Yo digo, la marca de la esclavitud, la marca de la persecución, o la marca de la muerte, la marca en la cual se pierde la libertad. Eso tiene que ver, eso es lo que está viniendo. No es que usted dice, no, pero esto será para... No, porque las cosas vienen repentinamente, las cosas vienen así, en un segundo. Y no pensemos nosotros, quizás la semana que viene, seguramente apenas termina esto, nosotros ya vamos a estar, otra vez vamos a volver a la normalidad. No debemos pensar así, porque lo que está viniendo en camino, amigo querido, lo que está viniendo por delante, y no está lejano, está bien cerca, se viene la esclavitud. Se viene el cumplimiento de este pasaje bíblico, el cual dice la palabra del Señor, que el falso profeta, el anticristo y el falso profeta, lleva a toda la humanidad, dice, y hacía, fíjese que no perdona ni a niños, pequeños, grandes, ricos, pobres, libres, esclavos, todos caen en esta, diríamos, en esta cárcel, en esta atadura, en esta prohibición de la libertad, en este engaño. Y esto será tremendo, esto será desesperante, donde podemos decir con este pasaje, donde la persona pierde la libertad, no habrá libertad, habrá control total, pero el Señor promete en su palabra que los días serán acortados por causa de los escogidos. El Señor promete sacarnos. Dice, los días serán acortados. Porque estos son tiempos, amigo querido, tiempos de dolor, tiempos de sufrimiento, tiempos donde la gente llorará, dice la palabra, donde la gente pasará hambre. Porque lo dice el Apocalipsis más adelante, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos, ya no pasarán hambre y no pasarán sed. ¿Por qué? Porque esta nueva economía, este nuevo sistema, encierra a toda la gente, ¿me entiende? Y es este sistema que habla la Biblia aquí, el sistema nuevo, la marca, el sello de la bestia, dice la palabra de Dios, en la mano, en la frente, y escuche, y dice la palabra, que si usted, digo usted, nosotros creemos que el Señor nos va a ayudar, que el Señor va a estar con nosotros, que el Señor, Él nos ha prometido librarnos y sacarnos. Fíjese, dice la palabra que ninguno puede, dice, y que ninguno pudiese comprar ni vender. Así que el que no se somete al nuevo sistema, el sistema del falso profeta. ¿Cuál es el sistema del falso profeta? El sistema del falso profeta es engañar a todos los moradores y trabaja mucho en lo religioso. En lo religioso. Dice la palabra que el falso profeta hace que todos los moradores de la tierra rindan culto y adoración a la bestia. Culto y adoración. Reverencia a la bestia. Y nosotros sabemos por la palabra que solamente a Dios debemos adorar, solamente a Dios debemos rendirle culto, solamente al Señor, porque nosotros en su palabra, el Salmo 148, Dios nos habla y nos manda y nos exhorta que toda la creación, aun sus santos, dice la palabra, niños, adultos y ancianos, reyes, jueces y gobernantes, adoren y alaben el nombre del Señor. Y si no lo hacen,
Y si no dice la palabra, el que no adore, el que no se postra, el que no se humilla, el que no le rinde culto a la bestia, entonces, amigo querido, esa persona, dice la palabra, ¿me entiende? Al no someterse, no tendrá acceso ni a comprar, ni a vender, ni a comer, ni a la medicina, ni a una casa. Entonces, ¿qué seremos? Fugitivos en la tierra. Yo estoy predicando la palabra de Dios. Seremos perseguidos, lo dice la palabra. ¿Me entiende? Y dice, el Señor le dio, dice a la mujer, las alas de la gran águila para que escapase delante del dragón y volase al desierto, dice la palabra. Alas para volar, alas para escapar de la persecución, de la muerte, del esclavismo, lo que viene en camino. Y le digo una vez más, no estamos lejos de esto, no estamos lejos. El Señor, cuando levantó al profeta Jeremías, Dios le habló al pueblo a través del profeta, y el profeta les dijo de parte de Dios, y el pueblo mucho no aceptaba las prédicas de Jeremías, porque no eran prédicas que quizás todos queremos oír, ¿no? Todos queremos oír bendición, todos queremos oír prosperidad, todos queremos oír cosas buenas también. No es que Dios es malo, pero el Señor al profeta Jeremías le habló al pueblo, y el Señor les hablaba al pueblo, decía, mira que viene un enemigo, donde Judá será invadida, ustedes se irán en cautiverio, ¿me entiende? Vienen tiempos de dolor. Entonces el profeta les hablaba de parte de Dios, pero el pueblo no aceptaba el mensaje del profeta Jeremías, hasta que ellos tuvieron que sufrir el castigo, tuvieron que sufrir las consecuencias de no haber escuchado al profeta cuando él les estaba advirtiendo acerca de las cosas que venían por delante. Gloria a Dios. Entonces, amigo querido, Dios siempre nos va a advertir, porque Dios no hará nada, dice la palabra, no hará nada el Señor sin que hable a través de sus siervos o a través de sus profetas. Dios hablará, y Dios está hablando. El nuevo sistema está operando. No es que usted dice lo que dice Tesalonicense. El ministerio de iniquidad ya está en acción, ya está accionando, ya está a la puerta. El sometimiento, el esclavismo está a la puerta. Entonces es tiempo donde nosotros, amigo querido, busquemos al Señor de todo corazón y nos preparemos, porque dice la palabra que el falso profeta dice, después de haber engañado a la multitud, hacía que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuenta el número de la bestia, pues es número de hombre y su número es 666. A través de los años se han investigado, han buscado nombres para saber quién era el personaje, porque dice la palabra que es número de hombre, y sabemos que los que buscan los nombres con números son los hebreos. Y muchos que han pasado a través de los años, como Hitler, Gorbachev, el Papa, hay muchos personajes más que el nombre de ellos en hebreo da 666, el nombre de ellos, pero no eran. Dice la palabra que este personaje o este falso profeta hace que todos reciban una marca. Una marca, cuando decimos marca, se refiere a un sello, ¿me entiende? Un sello. Como yo estoy en este tema, estoy bastante despierto y escudriñando la palabra y escuchando noticias. Se dice que en este año 2020, en muchas naciones, hay varias naciones que ya lo están haciendo, como por ejemplo en esta etapa del año 2020 hay una nación que prácticamente ya perdieron el control, digamos, en sentido donde la humanidad perdió el control, donde son todos controlados, prácticamente todos son controlados.
y son donde dice la palabra, las naciones que están al oriente, en este caso es China. Yo he leído mucho de China y veo que China, los ciudadanos, el país, la nación entera, los que viven en China, ellos ya son controlados a través de una aplicación, a través de la tecnología, ya no tienen dinero, no tienen documentos, no tienen nada, sino que están siendo controlados, ¿me entiendes?, por la tecnología, por cámaras que están puestas en toda la ciudad. Bueno, entonces el Señor nos está avisando a nosotros, nos está avisando, Dios nos está hablando, Dios nos está hablando, ¿me entiende? Y fíjese que todas las personas, dice, tienen un sello en la mano, o acá en la mano tienen un sello, no sé qué significa, pero es algo que usted no se lo puede sacar, ¿me entiende? Donde ya se terminó el dinero, hay una moneda que se llama Bitcoin, que con esa moneda se usa para pagar a través de aplicaciones de celulares, celulares muy avanzados, inteligentes que se usan ahora, donde se está acabando el dinero, donde se viene el fin del dinero, que también lo dice la Biblia acá, cuando dice que nadie podía comprar ni vender, sino el que tenía el sello, el número o la marca, quiere decir que se termina el dinero. Y esto que yo le estoy hablando no está lejano, sino que ya hay naciones que no tienen dinero, que ya están manejándose con el dinero digital. Entonces nosotros, hermanos queridos, les digo en el Señor, estemos atentos, oremos, preparémonos, que el Señor está con nosotros. Y si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Oremos. Señor, gracias te doy por esta palabra, en el nombre de Jesús, y bendice a mis hermanos para que ellos reciban la palabra y la atesoren en el corazón, Dios mío, y que se preparen porque vienen tiempos, Señor, tiempos difíciles, tiempos, Dios mío, en el cual el enemigo, Dios mío, está apresurado, preparando esta trampa destructora para la humanidad. Pero nosotros somos tuyos, somos tu pueblo, somos tus hijos, y tú nos sacarás y nos librarás y nos llevarás contigo a tu presencia. Te doy gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén y amén. Que Dios te bendiga. Buenas tardes y hasta el próximo video.